Hola nuevamente. Em, Fíjate que en los anteriores videos que traté el tema de degradación de RNA, se me hace que omití algo que pues sí tiene un sentido biológico, que es la degradación de RNAs defectuosos. Tiene un cierto sentido biológico y yo creo que sí es necesario hablar de ello. Y para empezar, por enésima ocasión vemos el dogma central, la explicación de cómo fluye la información genética en los seres vivos, pero está sujeta a errores que generarían RNAs defectuosos y por lo tanto proteínas que no tengan una función o de un tamaño distinto. Esos errores pueden venir por mutaciones en el DNA, cambios en el DNA que obviamente al transcribirse llegan al mensajero y por lo tanto a la proteína. O puede haber defectos durante la transcripción. La RNA polimerasa no es perfecta y se estima que coloca un nucleótido incorrecto una vez cada 300.000 bases que polimeriza. O estos errores en los RNAs también pueden ser consecuencia de un splicing mal hecho, que desembocan en una proteína que no funciona. Y entonces esto hay que detectarlo y destruirlo para evitar que se acumulen proteínas aberrantes. Hay tres grandes rutas de degradación de RNA de transcritos defectuosos: la NMD, la ruta NMD, NSD y NGD. La NMD se deshace de aquellos transcritos que tienen un codón de terminación prematuro. Checa este diagrama, este que tenemos aquí en rojo está indicando el codón paro, el stop normal que tiene el mensajero, pero por errores como los que acabo de describir, se puede aquí incorporar un codón paro prematuro. Entonces, en teoría, se produciría una proteína truncada que pues posiblemente no funcione, ¿no? Que le falte esta porción, ¿no? Entonces, esto se tiene que destruir. La ruta NSD detecta y se deshace de transcritos que no tienen codón paro. Entonces, aquí tengo uno antes y en este caso no tengo. Entonces, el ribosoma sigue derechito, traduciendo lo que hay después. Y la ruta de non-go es aquella que destruye RNAs mensajeros altamente estructurados que tienen tallos y asas y que dificultan el escaneo o el movimiento de los ribosomas. Entonces se detectan ribosomas estancados para degradar estos RNAs. Hablemos primero de la nonsense, la primera, que posiblemente es la más estudiada. Entonces, en este caso, como prerequisito yo tengo que tener proteínas del complejo EJC, que son proteínas que se reclutan en el RNA mensajero después del splicing. Esto en el núcleo. El mensajero sale del núcleo y en el citoplasma, cuando hay un codón paro prematuro, hay una serie de proteínas que pueden sensar esto, que son las proteínas UPF 1, 2 y 3. UPF1, que es uno de los componentes tal vez el más estudiado o el más famoso, es una proteína que se hiperfosforila una vez que se reconoce este codón paro prematuro. Hay otra proteína que tiene que ver con este reconocimiento, que es SMG7. Y bueno, resalto aquí SMG6 porque de todas estas, esta es la que tiene actividad endonucleolítica. O sea, esta que tenemos aquí, SMG6, es la que corta el RNA una vez que se detecta que tiene un codón paro prematuro. Y los pedazos
Los dos pedazos que se producen se degradan hasta nucleótidos simples por la maquinaria de la degradación o de la ruta de degradación de 5 a 3' que expliqué en un video anterior. Y al menos en el caso de plantas, que es lo que más conozco, sí sabemos que estos componentes también se encargan de destruir RNAs mensajeros que tienen UORFs, es decir, pequeños marcos de lectura antes o hacia el 5' de la región codificante, y también se encargan de la destrucción de mensajeros que tienen UTRs 3' muy largos, y que bueno, estos dos RNA son, digamos, es su estructura natural o normal que tienen, pero pues no son eternos. Y estos componentes que acabo de describir se encargan de la eliminación de estos cuando no se necesitan. Los componentes de la ruta esta NMD suelen asociarse o suelen colocalizarse con proteínas de los P-bodies, que también explicamos un par de videos atrás. Por ejemplo, aquí tenemos la colocalización de UPF1 con BCP2 en la levadura Saccharomyces, y obviamente hay que hacer ciertos trucos porque luego la proteína es muy dinámica y es difícil que se quede quieta y pues la pueda detectar fácilmente en estos P-bodies, ¿no? Pero bueno, es posible detectarla y colocalizarla con marcadores o con proteínas típicas de los P-bodies, que son esencialmente proteínas del decapping. Y bueno, también está la otra ruta, la non-stop decay. En este caso son transcritos que no tienen codón paro, no tienen codón de terminación, entonces el ribosoma sigue su curso. Y aquí hay de dos opciones. Una es que siga, pero se quede atascado cuando llega a la poli A. En ese momento llega SKY7, o bueno, la proteína SKY7, que habíamos hablado de ella cuando hablamos, en el primer video que hablamos de degradación de RNA, porque esta proteína desprende al RNA para que sea degradado por el exosoma, con polaridad 3' a 5'. Es posible también, o es experimentalmente detectable, que en ocasiones el ribosoma, al seguir su curso por el poli A, puede leer las adeninas como codones de lisina, si recuerdas cómo va el código genético. Entonces se incorporan lisinas en la proteína. Obviamente esto no es una proteína funcional, y hay una maquinaria que detecta esto y que destruye la proteína, y en paralelo también se destruye el RNA. Y bueno, finalmente está la degradación no-go. En este caso tenemos transcritos que tienen estructuras secundarias que impiden el paso del ribosoma, y esto ha sido estudiado, creo yo, con mayor detalle en las levaduras, en Saccharomyces, y ahí tenemos dos proteínas importantes, DOM34P y HBS1P. En Saccharomyces generalmente a las proteínas le ponemos al final la P, simplemente para indicar que son proteínas y diferenciarlas del gen que tiene el mismo nombre, o el RNA que tiene el mismo nombre. Entonces, cuando el ribosoma se estanca en el mensajero por la presencia de estructuras secundarias, se corta el RNA, se piensa que DOM34P tiene actividad de endorribonucleasa, y una vez que se corta, pues se va el ribosoma, se desprenden las subunidades ribosomales del transcrito, quedando el mensajero expuesto y propenso a ser degradado. La primer mitad por el exosoma
con polaridad 3' a 5', y la segunda mitad por la exorribonucleasa 1 con polaridad 5 a 3'. Y pues bien, yo creo que ya después de estos 4 videos, me imagino que ya quedó pues mucho más completo este panorama de degradación de RNA en eucariontes. Espero que ya haya sido suficiente. Si hay algo que faltó, por favor házmelo saber en los comentarios y con gusto lo preparo. Muchas gracias.